Arquitectura internacional. Mi nombre es Fernando Loera y hoy les voy a hablar sobre el renacentismo. Como primer punto tenemos qué es el renacentismo o el concepto del renacimiento. El renacimiento pretendía lograr la recreación de la antigua cultura clásica. Se originó en Florencia a principios del siglo XV y desde entonces se expandió por la mayor parte de la península italiana. A finales del siglo XVI, este nuevo estilo ya se había extendido por casi toda Europa, sustituyendo gradualmente al estilo gótico de la Baja Edad Media. Alentó un resurgimiento del naturalismo, visto en la pintura y escultura italiana del siglo XV, y de las formas y ornamentos clásicos en la arquitectura, como la columna, el arco de medio punto, la bóveda túnel y la cápula. El conocimiento del estilo clásico de la arquitectura se derivó durante el Renacimiento de dos fuentes: las ruinas de los antiguos edificios clásicos de Francia, España, pero particularmente de Italia, y del Tratado de la Arquitectura del arquitecto romano Vitruvio. Para la antigüedad clásica y para el Renacimiento, el elemento básico del diseño arquitectónico era el orden. Durante el Renacimiento se utilizaron 5 órdenes: el toscano, el dórico, el jónico, el corinto y el compuesto. Prevalecieron varios en diferentes periodos. Por ejemplo, la calidad ornamental y decorativa del orden corinto fue adoptada a principios del Renacimiento, mientras que la simplicidad y fuerza masculina del dórico fue preferida durante el Alto Renacimiento italiano. El Renacimiento fue un gran momento en la historia de la arquitectura para la expresión de la teoría arquitectónica. Inspirados por el redescubrimiento y reevaluación del Tratado de Vitruvio, muchos arquitectos registraron sus teorías de la arquitectura. Algunos se conservaron en manuscritos, pero la mayoría fue publicada. Por ejemplo, el Tratado de Alberti de la Reedificación, basado en el libro de Vitruvio, fue escrito a mediados del siglo XV y publicado en 1485. Durante los últimos 3/4 del siglo XVI, que la teoría arquitectónica floreció. Los italianos Sebastiano Serlio, Giacomo della Vingolona y Andrea Palladio publicaron famosos libros de la arquitectura en esa época. El Renacimiento comenzó en Italia, lugar donde se encuentran muchos de los monumentos y de las ruinas clásicas en la arquitectura. Un edificio gótico como la Loggia de Lanzi en Florencia se caracteriza por un gran arco en medio punto en lugar del habitual arco ojial gótico, y conservó la simplicidad y monumentalidad de la arquitectura clásica. Se podría haber esperado que el Renacimiento apareciera primero en Roma, donde había la mayor cantidad de las antiguas ruinas romanas. Sin embargo, durante el siglo XIV y principios del XV, cuando los italianos se vieron impulsados a renovar el clasicismo, la situación política en Roma era muy desfavorable para el esfuerzo artístico. Florencia, sin embargo, bajo el liderazgo de la familia Medici, era económicamente próspera y políticamente estable. El renacentismo fue influenciado por la tradición local florentina, que había florecido en los siglos XI y XII, en el llamado estilo toscano protorrenacentista, que se encuentra en iglesias como San Antonio Minato al Monte. La gran oportunidad de Brunelleschi llegó en 1418, en el concurso para la finalización de la Catedral de Santa María de Fiore, de Florencia. Los arquitectos medievales habían previsto una gran cúpula sobre el cruce de la catedral, pero nunca se había construido o había creado, y nadie sabía cómo lograrlo. Ganando el concurso, Brunelleschi comenzó la gran cúpula en 1420, aunque los toques no se le aplicaron hasta los años 60 y 70 después de su muerte. La cúpula florentina todavía pertenece a la tradición gótica, ya que fue construida con una construcción nervada y una forma de arco apuntado, pero la introducción de un tambor, que hizo que la cúpula fuera más prominente, se convertiría en una gran característica de la cúpula renacentista. A continuación tenemos unos ejemplos de la arquitectura renacentista, como la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es a veces considerada una de las más grandiosas de todas las iglesias cristianas y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista. También incluye muchos elementos de diseño del estilo barroco. La construcción de la Basílica de San Pedro tomó más de un siglo. La planificación de la basílica comenzó cuando el Papa Julio II, encargado en concurso para diseñar el edificio más grande de la cristianidad,
El ganador del concurso fue Donato Bramante y la primera piedra fue colocada en 1506. Una serie de muertes y cambios de personal llevaron al cambio de arquitectura de Bramante a Rafael y finalmente a Miguel Ángel en 1547. El siguiente ejemplo de arquitectura renacentista es del arquitecto Ludwig von Bentam y fue un ayuntamiento en Bremen, Alemania. Este edificio de ayuntamiento fue construido entre los años 1405 y 1409. Sin embargo, no fue sino hasta entre los años 1595 y 1612 que toda la estructura fue renovada por el arquitecto Ludwig von, creando la espectacular fachada en la que actualmente puedes ver cómo se basó en los elementos arquitectónicos propios de los maestros del Renacimiento holandés, como Hendrik Goltzius y Hans Bredeman de Vries. La arquitectura de este lugar tiene un estilo tan destacado que se considera una de las obras maestras de lo que es conocido como el Renacimiento Western, que se presentó en el norte de Alemania a finales del periodo del Renacimiento. El último ejemplo que tenemos es de Henrik på Kojen, el castillo de Gripsholm, ubicado en Södermanland, Suecia. La trayectoria del actual castillo arranca en 1537, con el inicio de su construcción por órdenes del rey Gustavo Vasa. Sin embargo, ya en el siglo XIV había aquí una fortaleza levantada por el senescal von Johnson Grip, de quien el castillo deriva su nombre. Destacado por su galería, fue construido hace más de 5 siglos y se encuentra repleto de artesanías y muebles, considerando como un castillo de cuento de hadas en las orillas de un lago. Marlanen. Este castillo es uno de los tesoros del Renacimiento de Suecia. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, espero que el tema haya sido de su agrado. Profe, si ve esto, por favor páseme, necesito pasar, gracias. Y gracias por su atención.